comunicación de la radio. Bien, tenemos para charlar hoy un tema que viene realmente siendo cada vez más importante, habida cuenta que ha empezado a popularizarse esta patología. Vamos a hablar de Parkinson y vamos a recibir a Pablo de la Iglesia, naturópata y además escritor especializado en temas de salud, para ver también el abordaje naturopático de esta enfermedad, de este Parkinson que cada vez se hace más popular en la sociedad. Pablo, buen día, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Beto? Buenos días. Bien, bien, dentro de lo que cabe, vamos para adelante. Sí, tal cual. Bien, no quiero mostrarte que acá atrás hay una bolsita de bizcochos, pero no compré yo. No sé, Beto, queda en tu conciencia. A Sí, mí, tal cual. yo siempre digo lo mismo. A mí y a los demás siempre los podemos engañar, ¿no? Pero no nos Claro, podemos engañar a nosotros mismos. El tal cuerpo cual, tal cual. recibe Ujú, acuse de nuestras verdades y nuestras mentiras. Así que queda en tu tal conciencia, cual. hermano. Qué buena respuesta, qué bárbaro. Bueno, Pablo, vamos a hablar de Parkinson y la primera pregunta es, ¿qué es? Cómo no, Beto? Es una enfermedad neurodegenerativa. La agregué a la lista de charlas como para seguir trabajando toda la esfera del cuidado cerebral y, y que nuestros oyentes comiencen a establecer relaciones como el cuerpo humano es un todo unificado y donde cada cosa que hacemos para mejorar un órgano, un sistema, empujamos a todo el sistema para que mejore. De la misma forma, cuando no nos cuidamos, estamos dañando todo el sistema, por más que la fotografía obvia, la fotografía que sobresale, sea la de tal o cual órgano. En el caso del Alzheimer, Beto, como enfermedad neurodegenerativa, lo que se daña es lo que se conoce como locus nigra o sustancia negra. Es la parte del sistema nervioso que extiende, la locus nigra está en una zona central del cerebro. Si hiciéramos un corte a la altura de las orejas, más o menos al medio está la sustancia negra. Y esta sustancia negra extiende ramificaciones nerviosas a través de las cuales libera neurotransmisores. Uno de esos neurotransmisores es la dopamina. Cuando la sustancia negra no produce más dopamina, el cuerpo humano empieza, el sistema nervioso empieza a funcionar mal y a coordinar mal los movimientos. Eso en términos generales sería qué es el Alzheimer y, digamos, la causa del Alzheimer o la etiología del Alzheimer. Y en el caso del Parkinson. En el caso del Parkinson, perdón, me quedé. Ah, porque dijiste Alzheimer, por eso. Perdón. No, está bien, está bien, está bien. Gracias. Claro, estamos hablando de Parkinson. Así que, ¿y las causas cuáles son, por ejemplo? ¿Por qué podemos llegar a tener Parkinson? Bueno, si vos vas al médico y le preguntás cuáles son las causas, probablemente a lo que le dé más entidad es al aspecto genético. Pero realmente la genética tiene un impacto insignificante. Realmente, si somos honestos, vemos las estadísticas, salvo que tengas varios familiares con Alzheimer. Perdón. Si tenés que tomar solo, un mate. No, es que me atraganté con mate. Bueno, pero ponele que esa causa, digamos, de genética es prácticamente nula. Es muy baja la probabilidad de que vos por genética tengas la enfermedad de Parkinson. Exactamente, cuando es genético, sí. Lo que estoy haciendo es una clase demostrativa de los problemas que podés tener cuando tenés un problema neurológico. Te podés atragantar con cualquier cosa. Con mate, con mate, por ejemplo. Bueno, en mi caso, pero tenemos que hablar, por ejemplo, ¿cómo?
En mi caso por la esclerosis múltiple, pero en el caso del Parkinson ocurre lo mismo. Déjame terminar la idea, Beto. Ajá. Porque si no se nos van a ir cosas importantes que a vos te interesan particularmente también. En realidad, la causa documentada más importante del Parkinson son las toxinas ambientales. De todas las toxinas ambientales, quienes más Parkinson tienden a padecer son las personas que trabajan en la huerta, en la jardinería y en el campo. Entonces, lo primero que se identifica son los herbicidas y los pesticidas. En realidad, el funcionamiento de los pesticidas matan a los insectos intoxicándoles el sistema nervioso, es decir, paralizándoles el sistema nervioso. Y el sistema nervioso de los insectos es más pequeño, tiene otra forma, tiene ciertas particularidades, pero a nivel de la célula básica del sistema nervioso, son prácticamente iguales las células humanas y las células de los insectos. Entonces, Mirá vos. para mí la causa está clara. Son las toxinas ambientales. Algunas toxinas ambientales son más contundentes y en particular los insecticidas son las peores de todas. ¿Es la única ¿Y cómo? causa? Probablemente no, pero es, digamos, Claro. el factor contradictorio más importante. Recién hablábamos con la abogada Raquel Foño, que presentó y bueno, dio a conocer a través de las redes por ahora un proyecto de ley para regular los chemtrails, o sea, la geoingeniería, y entre las causas menciona la cantidad de Parkinson que apareció últimamente. O sea, Bueno, está hablando de lo mismo que vos, pero mirándolo desde la geoingeniería, pero bueno, como causa de la geoingeniería, que no es otra cosa que una fumigación, una pulverización o como se llame, de productos que son nocivos, químicos, y lo que me estás diciendo vos es exactamente lo mismo. ¿Y, y cómo es el tratamiento en la medicina natural del Parkinson? ¿Se puede tratar? sí, sí, por supuesto. A ver, éticamente yo jamás asumo que una enfermedad no se puede tratar. Jamás. Es decir, si hay una opción, por pequeña que sea, la persona tiene derecho a conocerla y a ponerla en práctica. Porque cuando vos padeces una discapacidad, Beto, y el Parkinson es una forma de discapacidad, una pequeña mejora en el funcionamiento del sistema nervioso, en este caso, hace una gran diferencia. Puede ser la diferencia entre que seas una persona completamente dependiente o tengas un poquito de independencia. Y eso para la dignidad humana representa un abismo. Entonces, sí se puede tratar. Lo que de ninguna manera quiero transmitir es la idea de un pensamiento mágico asociado a una planta medicinal, a un nutriente. El exceso de optimismo a la hora de mostrar tratamientos, yo se lo dejaría a la medicina alopática, que te vende toda la parte buena del asunto y se olvida de todos los efectos secundarios. Desde el punto de vista Claro. naturopático, lo que yo propongo es mucho laburo, mucho trabajo personal, mucha fuerza de voluntad, la actitud de decir, tengo un gran problema y me voy a crecer interiormente para estar a la altura de ese problema. Y si asumo ese estado de cosas, ahí me pongo a trabajar, desde la nutrición, los complementos, las plantas, hay un montón de alternativas. Ahora, el primer paso, Beto, es la desintoxicación. Estamos viendo que el componente contradictorio para desarrollar Parkinson más importante es una intoxicación del cuerpo con sustancias químicas. No tuve hoy la oportunidad de escuchar la entrevista que recién mencionabas, pero sin lugar a dudas, el mal de Parkinson está afectado por la intoxicación de sustancias químicas que están en el ambiente y que están en los alimentos. También hay otras sustancias que están en los alimentos que empeoran el pronóstico del Parkinson. Los vamos a mencionar, pero hay que empezar con una desintoxicación
de todo el cuerpo para que de alguna manera, a medida que vamos sacando la basura de abajo de la alfombra, nuestro cuerpo pueda sacar la basura del cerebro, que es un lugar bastante complicado para desintoxicar. Es decir, el cerebro Pablo, ¿y está cómo? muy protegido. Termino la No, idea. está bien, El termina. cerebro está muy protegido, tiene lo que se conoce como barrera hematoencefálica, que por nuestro estilo de vida la volvemos permeable y comienza el cerebro a intoxicarse cuando nunca debería haberse intoxicado. Entonces, ya tenemos esa complicación y desintoxicar el cerebro es bastante más complicado que desintoxicar otros tejidos, pero tenemos recursos y los tenemos que poner en práctica todos juntos y en forma sinérgica si queremos lograr buenos resultados. Pablo, te consulto, ¿cómo se hace esa desintoxicación? ¿De qué manera la llevamos adelante? Bueno, algunos aspectos, Beto, los hemos ido hablando en los programas, por eso yo insisto, esto es un programa de educación para la salud, ¿no? Donde este programa no te va a enseñar todo sobre el Parkinson, pero te va a dar las herramientas que si escuchás otros programas, nos seguís los miércoles, por ejemplo, sabés que es importante el uso de plantas medicinales para limpiar los diferentes órganos, drenar los diferentes órganos. Hay plantas para el hígado, hay plantas para los pulmones, para los intestinos, para la piel, etcétera. Eso es un nivel de desintoxicación básica. Luego tenemos otras alternativas como el baño sauna. Por ejemplo, ¿te acordás que hace un tiempo yo publiqué una nota sobre el baño sauna en la página web de la radio? ¿Por qué? Y lo hice como una propuesta política sanitaria. ¿Por qué? Porque es muy fácil hacer baños saunas, muy económico, y si lo aplicamos sistemáticamente, tienen muchísimos beneficios. Lamentablemente es como el tenis, ¿no? Hacer una cancha de tenis es barata, sin embargo los clubes de tenis son para gente que tiene plata. Es una cosa que a mí no me entra en la No cabeza. cierra. Con el baño Claro. sauna también, ¿no? Es algo muy económico que podría estar al alcance de todo el mundo, que en nuestra ciudad además podríamos utilizarla como un atractivo turístico más. Hay uno o dos saunas en toda la ciudad, creo, y no tiene sentido que en una ciudad termal no tengamos recursos asociados a la medicina del agua. Y otro secreto que te voy a dar, como para elegir algunos de los posibles, es los mocos. Los mocos. Entre los ojos hay un huesito que tiene el tamaño de una moneda, el hueso cribriforme, y es poroso. Es poroso. Si vos consultás con un especialista en salud de la rama alopática, te va a decir que ese hueso cumple la función de pasar nervios del cerebro a otras partes, como los ojos, ¿no? Manteniendo la protección del cerebro. Pero la cuestión es que se está viendo ahora, esto no es información sencilla, los naturópatas lo decimos hace siglos, pero en la medicina no es algo que se asume. Ese hueso permite que determinados cuerpos de Lewy o algunas placas asociadas al Alzheimer y otras toxinas del cerebro se vayan depositando en el huesito, y ese huesito lo va filtrando hacia afuera. ¿Y por dónde salen? Con los mocos. Entonces, cuando el naturópata te dice no hay que reprimir una gripe, no hay que reprimir un resfriado, no hay que cortar los síntomas, en parte, apenas en parte, se refiere a eso, dejar salir esas toxinas del cerebro a través de los mocos. Si vos, como te decía recién, si vos querés la información científica dura, todavía no está, pero empieza a haber evidencias de algo que en la medicina china, en la medicina ayurvédica, en la medicina naturopática se decía hace mucho tiempo. Nosotros decimos, no hay que cortar los síntomas, porque los síntomas son procesos de desintoxicación del cuerpo. Si vos tenés una gripe que te está volviendo loco, por ejemplo, y está lleno de mocos y
lo que hacemos en medicina naturopática es administrar la gripe, es decir, no cortamos los síntomas, sino que los regulamos de tal forma que el proceso de desintoxicación no sea tan intenso, porque un proceso de desintoxicación muy intenso es algo muy molesto que puede desbordar la integridad de una persona muy debilitada, incluso te puede llegar a matar. Es decir, esto es una situación extrema, altamente improbable, que puede ocurrir cuando el cuerpo ya está completamente descoordinado, debilitado, etc. Que no son cosas que hacemos los naturópatas. Los naturópatas tenemos limitaciones, pero vamos administrando estas cosas. Las medidas heroicas, las medidas extremas más bien corresponden al plano de la medicina alopática, farmacológica, quirúrgica, etcétera, ¿no? Pero esto es un panorama interesante como para tener una referencia de hacia dónde tenemos que ir. Tenemos que limpiar el cuerpo. Si limpiamos el cuerpo, el cerebro se va a poder limpiar. Y si estamos limpiando el cuerpo, bueno, después podemos proceder con otras estrategias que van a resultar mucho más útiles, porque no tiene sentido limpiar mientras ensucias. Y mientras estás ensuciando tampoco tiene sentido nutrir, porque la nutrición va a ser completamente ineficiente. Pablo, y desde la alimentación, ¿de qué manera se puede mejorar estos aspectos que vinculan al Parkinson con la intoxicación? O sea, ¿de qué manera desintoxicamos administrándonos alimentos sanos? Claro, bien, Beto, en este caso yo empezaría por la supresión de alimentos. Lo que hay que suprimir sí o sí si tenés Parkinson. Tenés que suprimir los azúcares, incluso los azúcares buenos como la miel o el azúcar integral, por lo menos un tiempo hasta que vos puedas limpiar el cuerpo de parásitos y cándidas. Los parásitos y cándidas, entre otras cosas, lo que provocan es enloquecer al sistema nervioso. Y una persona con Parkinson tiene una homeostasis pequeña, es decir, su sistema nervioso va a funcionar en un marco de mayor orden, donde empieza a desordenarse el cuerpo, empieza a ensuciarse, a descoordinarse, el parkinsoniano va a tener una sintomatología mucho más florida. Entonces, los azúcares como el azúcar blanco, eso es para siempre. Olvídate, ¿querés vivir? Olvídate de los azúcares. La miel y tal vez el azúcar integral, pequeñas cantidades, una vez que obtuviste una mejoría, puede ser. Otra cosa que hay que eliminar, pero de cuajos, sin miramientos, sin lugar a dudas, son los edulcorantes artificiales. Los edulcorantes artificiales, al igual que el glutamato monosódico, que suele utilizarse en alimentos para bebés y en alimentos que buscan suprimir la sal, el sodio, son lo que se conoce como excitotoxinas, es decir, toxinas excitantes del sistema nervioso. Lo que quiere hacer una persona con una enfermedad neurológica y mucho más con el Parkinson es serenar el sistema nervioso, tranquilizar el sistema nervioso para que funcione mejor en ese pequeño margen de homeostasis, de equilibrio que tiene un sistema nervioso en una persona con Parkinson, por lo menos en las primeras etapas. Los colorantes, los conservantes, hay un montón de estudios asociados a el agravamiento de las enfermedades neurológicas y de los problemas psiquiátricos. Hay que erradicarlos, son una porquería y no hay justificación. Como te decía al principio, lo querés comer, queda en tu conciencia, pero no te aportan nada y te hacen mal desde el primer poquito que comes. Después, bueno, por supuesto, los ultraprocesados hay que eliminarlos. Algo en lo que insisto mucho y voy a seguir insistiendo, los aceites baratos, los aceites industrializados, hay que ir a un buen aceite o no consumir aceite. El trigo y el gluten es un factor contradictorio, por lo menos en la mayoría de los casos en los que se padecen enfermedades neurológicas, y con eso, digamos,
tenemos para hacer énfasis. Si vos querés empezar a leer etiqueta por etiqueta, a ver si hay un alimento que podés comer, es un trabajo muy complejo. Lo mejor es eliminar todos los alimentos ultraprocesados y concentrarte en lo que hay en la verdulería, lo que hay en la carnicería, las legumbres, los granos integrales, y ahí estás empezando a cuadrar un enfoque nutricional. Hoy Beto, te metes en YouTube, hay canales de cocina espectaculares donde rápidamente aprendes recetas piolas, prácticas, y hay que aprender a hacer una receta por día, una receta cada 3 días, una receta por semana, depende de los casos, y en un mes te vas volviendo un especialista principiante. Y en 6 meses tenés la situación controlada. De aprender a cocinar, ¿no? El Parkinson claro, sí. puede ser mucho más complejo. Sí, sí. Pablo, ¿y cuáles son los patrones de una dieta terapéutica? Bueno, una vez que suprimimos, dentro del marco de una alimentación real, como la que insistimos siempre, hay ciertos patrones que han demostrado ser muy eficaces. Una dieta baja en carbohidratos o incluso una dieta cetogénica. La dieta cetogénica es una dieta muy alta en grasas, grasas buenas, grasas de verdad, y muy baja en proteínas y mucho más baja prácticamente. ¿A qué le llamamos una grasa buena, para aclarar? Bueno, la palta, el aceite de oliva, las aceitunas, los frutos secos, esos serían mis grasas buenas preferidas. Y luego el pescado, las carnes rojas y blancas, que si son de pastoreo mejor. Es decir, esto sería el enfoque convencional de la cetogénica. Yo prefiero bajar un poquito las grasas, aumentar las proteínas y aumentar los vegetales no feculentos. Es decir, mucha ensalada cruda, mucha ensalada cruda, acompañada con frutos secos, acompañada con semillas, con pequeñas cantidades de legumbres o muy pequeñas cantidades de cereales integrales. Y después, como en una segunda línea, las proteínas de origen animal, prefiriendo el pescado y el huevo de pastoreo, y cantidades menores de carnes rojas o de pollo, salvo que el pollo sea un animal de pastoreo. Eso sería en cuanto a la elección primaria de los alimentos. Después, podés tener en cuenta el tema del aceite de oliva y el aceite de coco virgen extra y algunos alimentos que son precursores de la dopamina. Por ejemplo, las legumbres, especialmente las habas, la banana, el tomate y la carne, el huevo y el pescado. A través de un aminoácido que se llama tirosina, en este caso, facilitan la producción de dopamina en nuestro cuerpo. Como dije recién, ¿no? Y la carne tiene ese punto a favor, pero también si consumimos mucha carne, el cuerpo ya tiene que manejar una densidad nutricional que puede ser compleja. Pero pequeñas cantidades de carne están bien en una dieta neurodegenerativa. Pablo, para la gente que recién se engancha, estamos hablando de Parkinson y te quería preguntar si existen complementos nutricionales que sean apropiados para acompañar esas dietas. Por ahí hay gente que hacer recetas por ahí no le va y bueno, ¿de qué manera puede incorporar algún tipo de ayuda desde un suplemento nutricional? Al que no le va a hacer recetas, Beto, lo que yo le diría es que le empiece a ir. Porque, es decir, no hay tutía en esto. Es decir, no tenés Parkinson, como si tuvieras Alzheimer, como si tenés esclerosis múltiple, o jugás con todos los titulares o hacete cargo de que vas a perder. Es más, jugando con todos los titulares tenés una final dificilísima. Es decir, yo te puedo decir, vas a tener mejor calidad de vida, vas a retrasar la enfermedad, pero detener el proceso de una enfermedad embromada como el Parkinson
que desconocemos un montón de cosas, implica darle al cuerpo absolutamente todos los recursos que necesita para ponerse bien. Y la alimentación es primario, como la actividad física, como salir a la naturaleza, etcétera, etcétera. Ahora, una vez que te metiste en la cabeza la importancia de la alimentación, sacás a Messi a la cancha, sacás a Messi, que son los suplementos nutricionales. Ahora, si vos sacás a Messi contra 11, lo van a golear. Sacalo cuando tenés el equipo bien plantado en la cancha, estás jugando bien, y ahí pones a tu mejor jugador y definís el partido. Eso es lo que pueden hacer los suplementos nutricionales. ¿Vale? ¿Hasta Pablo, ahí vamos, Beto? Sí, bueno, claro. Te cuento pero, cuáles son. ¿cuáles son? Ajá. Exacto, te cuento. Bueno, algunos complementos nutricionales, para que vean que les tiro un centro a los médicos de vez en cuando se lo merecen. Que incluso le podés pedir al médico que te lo prescriba, que va con receta, que te van a hacer el descuento en las farmacias, son N-acetilcisteína, que lo podés conseguir en farmacias, en dietéticas. Acetil L-carnitina, no la L-carnitina que se usa para adelgazar. Acetil L-carnitina, protector del cerebro. Te lo puede recetar el médico. Los omega 3, que también los conseguís en una dietética, los conseguís en una farmacia, el médico te los puede recetar. Te ahorrás una platita en ese caso. El resveratrol, la coenzima Q10 y la seleginina. Esto solamente te lo puede recomendar el médico. Es como la melatonina. Tendría que venderse como complemento nutricional de venta libre, pero solamente se consigue en farmacias. Y después, Beto, algo que es importante, los senolíticos, que hemos hablado en otros programas. El té verde, la manzanilla, la albahaca, y en general hay muchas plantas medicinales que actúan como senolíticos. Ahí tenemos como una cuestión básica para abordar el Parkinson. Ahora, hay algo que quiero decirlo con claridad. No se acerquen a la medicina natural por curiosidad. O juegan o no juegan, porque esto es Parkinson. Y entonces hay que aprender rápidamente a comer bien, hay que cuidarse con la actividad física, hay que controlar el sistema nervioso bajando el estrés, y también hay que tomar complementos nutricionales, y no un complemento nutricional de vez en cuando, lo tengo en la alacena, pero no lo tomo. No, hay que jugar, hay que hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque queremos vivir, Beto, queremos vivir y vivir bien, lo mejor posible cuando tenés una enfermedad que es tan difícil de revertir. Pero se puede vivir bien, se puede vivir con dignidad, se puede hacer cosas para, bueno, con algunas limitaciones, con algunas dificultades, lograr que no nos dejen fuera de juego, ¿no? Lograr tener una calidad de vida aceptable y poder compartir lo que a veces son años dorados con nuestros nietos, con nuestra familia, que esta enfermedad no nos arruine la vida y que esta enfermedad no le arruine la vida a la familia. Por eso hay diagnóstico del Parkinson, cada uno elige el camino que va a tomar. Yo, por ejemplo, si vos me decís, Pablo, ¿tenés Parkinson? No voy corriendo al neurólogo, lo dejo para lo último. La mayoría de la gente va a ir al neurólogo, a hacer y tomar, bueno, si además vas a utilizar la medicina natural, metete en el juego y de entrada, cuando recién te diagnostican, que es cuando realmente podemos hacer una gran diferencia. Pablo, ¿y qué otras opciones terapéuticas hay? Hablaste recién de la medicina alopática y ¿qué otra terapia hay para el Parkinson? Bueno, obviamente la terapia de rehabilitación fisioterapéutica es muy importante. Un gran problema que hay con nuestro sistema sanitario es que por las limitaciones presupuestarias y por la burocracia y por un montón de cosas que no tienen nada que ver con la salud,
vas al médico y el médico solamente te puede recomendar 10 sesiones y tenés que volver y te recomiendan 5 y no alcanza. Realmente en una enfermedad neurodegenerativa hay que meterle rock and roll al cuerpo sin excederse, pero buscando ir al límite y un pasito más allá. Si damos 2 o 3 pasos más allá, el cuerpo en general se desequilibra y empiezan los temblores. Cada paciente, idealmente con un kinesiólogo, con un profesor de actividad física, tiene que ir buscando ese límite y un pasito más. Y hacerlo todos los días, una buena rehabilitación física. Esto es cuestión de organización y de ponerle ganas, pero en general, quien padece una enfermedad neurodegenerativa, y eso te lo digo desde mi propia experiencia, termina mandando al sistema sanitario y a toda su burocracia a la puta madre que los parió. Perdóname que lo diga así, no, está pero perfecto. quiero que quede claro la idea, porque te agota la burocracia, ¿no? Entonces, lo ideal es, en forma paralela, mientras uno aprende a ser más autónomo, lo que hay que hacer es ir organizándose en casa, con la familia que nos ayude, con nosotros. En mi caso, por ahí a veces, si miran para atrás, tengo el banco multifunción en casa, entonces hago gimnasia varias veces por día. Bueno, en el caso del Parkinson es lo mismo, buscarle la vuelta para mantener el cuerpo en movimiento, porque donde dejamos que la enfermedad avance, nos vamos debilitando cada vez más y cuando nos debilitamos cada vez más nos cuesta muchísimo más recuperar eso. Y otro aspecto que quisiera señalar, Beto, es el sol. Viste que yo siempre le doy al sol, pero es la gran carencia que tiene la humanidad. La vitamina D, el óxido nítrico, los desequilibrios hormonales que causa la falta de sol. Entonces, por favor, traten de exponerse todos los días un poquito al sol de forma gradual, sin quemarse, sin protector. Y por último, los piecitos en la tierra. Salir al parque, al jardín con los pies descalzos y permitir que el cuerpo se equilibre con la tierra, porque por más que los seres humanos pongamos 5G, aparatos eléctricos y destruyamos la atmósfera que nos rodea, la Tierra tiene una carga de electrones infinita y de alguna manera nos ayuda a compensarnos y a descansar mientras estamos con los pies descalzos en la tierra. Muchísimas gracias, Pablo, muy amable. Valoro muchísimo esto, como siempre. Chao, chao. Pablo de la Iglesia, naturópata, pasaba también